general. Como una notita nomás que en verdad no importa mucho, se sacó el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y eso es porque a veces hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener muchas apneas del sueño y no tienen tanta repercusión durante el día a día. Sienten que duermen bien, que descansan bien, cognitivamente al día siguiente se sienten bien también, versus otros pacientes, por ejemplo, que hacen pocas apneas del sueño y están muy cansados, despiertan mucho en la noche, con muchos problemas de concentración, por ejemplo, entonces no necesariamente cumple con las características de síndrome, ¿sí? Entonces ahora quedó como apnea obstructiva del sueño a secas. ¿Y por qué es importante como médico general saber sobre cómo enfrentar el ronquido y la apnea obstructiva del sueño? Este es un estudio que evaluó la prevalencia del síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población adulta chilena, donde de 874 santiaguinos le hicieron una encuesta y vieron que casi el 60% de las personas tenían un ronquido de forma habitual. Es decir, que roncaban más de 3 veces por semana. Un 21,7% tenían apneas presenciadas por testigos, lo que es bastante alto. 20,4% somnolencia diurna y un 40,9% un sueño poco reparador, ¿ya? O sea, una prevalencia bastante alta de estos síntomas de sueño. Y lo otro importante es que la mitad de las parejas de los roncadores prefieren dormir en cuartos separados, y esto genera como un problema también a nivel de la vida familiar, ¿ya? Yo siempre divido el efecto de los roncadores en tres, o los problemas de los roncadores en tres: una a nivel personal, gente que no duerme, no descansa bien, que andan muertos de sueño, que tienen riesgo de accidentes, por ejemplo; problemas a nivel de la vida familiar, muchos duermen en piezas separadas y tienen realmente problemas; o por ejemplo para las vacaciones les da mucha vergüenza si tienen que compartir piezas con amigos, por ejemplo; y lo otro es que sabemos que también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, volviendo con esto, de estos santiaguinos, los cuales tenían una alta sospecha de tener apnea del sueño, le hicieron efectivamente estudios de sueño y vieron que el 18,3% de ellos, bueno, fueron dividiendo por edad para ver quiénes tenían realmente apnea del sueño. Le hicieron polisomnografía, y en el grupo de personas jóvenes entre los 18 y 44 años, la prevalencia de la apnea del sueño era de un 18,13 en hombres versus un 3,6% en mujeres. O sea, en mujeres en edad joven es mucho menos frecuente la apnea del sueño. Sin embargo, a partir de la menopausia, esto ya comienza a equipararse un poco entre hombres y mujeres. 24,3% hombres entre los 45 y 64 años, y un 20,4% en la misma edad para mujeres. Y ya mayor a 65, la verdad es que esto queda casi igual, con un 25% más o menos de prevalencia de apnea obstructiva del sueño en la población chilena, lo que es bastante alto. Por otro lado, el ronquido es un fenómeno acústico que se produce de la vibración y el colapso de las estructuras de la vía aérea superior, que ocurre durante el sueño. Y esto ocurre por factores anatómicos, pero también funcionales, como por ejemplo la hipotonía muscular, y también por la presión inspiratoria negativa al dormir, lo que puede o no asociarse a apnea del sueño. Y una cosa importante es que esto en general va progresando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien ronca de forma habitual, lo más probable es que o esté haciendo apnea o que en algún momento vaya a hacerla. Usualmente la gente no ronca nada, luego empieza con ronquido posicional, por ejemplo, solamente boca arriba, les pegaban el codazo, se acomodaban y dejaban de roncar. Luego viene el ronquido ya de forma más permanente, siempre es peor boca arriba en general, pero ya en cualquier posición los pacientes roncan igual. Luego un poquitito más de esfuerzo respiratorio, síndrome de resistencia aumentada vía aérea superior, y luego ya las apneas del sueño, que pueden ser apneas leves, moderadas a severas. Por lo tanto, en general, esto es un continuo en el tiempo que va empeorando, y si alguien ronca de forma habitual, o está haciendo o va a hacer apneas en algún momento, lo que se transforma en un problema de salud. Permiso, voy a tomar como juguito entre medio. Y bueno, entonces, las apneas llevan a este colapso de la vía aérea, que lleva finalmente a episodios de saturación de oxígeno, que llevan finalmente a microdespertares también. O sea, en el momento en que empieza a bajar la saturación, mi cerebro empieza a despertarme para que yo no me muera ahogado, por así decirlo burdamente. Hay gente que piensa, por ejemplo, sobre todo, no sé, las esposas piensan que cuando el marido está roncando y está haciendo apnea del sueño, como que se quedan al lado y se asustan y lo despiertan porque piensan que les va a pasar algo.
Usualmente en apnea obstructiva del sueño la gente, entre comillas, no se va en el sueño, despiertan. Entonces hacen esto, dejan de respirar y se mueven, se acomodan, pegan unos saltos, por ejemplo, se dan una vuelta. Eso fue un micro despertar y lo que causa un sueño superficial, poco reparador. Hay cambios en la presión intratorácica y estos episodios de desaturación, micro despertares, cambios en la presión intratorácica llevan a la activación simpática, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, está un estado proinflamatorio, estrés oxidativo que lleva finalmente a los efectos que tiene la apnea obstructiva del sueño en los órganos diana. Por ejemplo, la hipertensión arterial, presencia de arritmias, eh, probabilidad de stroke, por ejemplo, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, pero también se ha visto que existe una relación entre la apnea obstructiva del sueño, esta mala calidad de dormir, con la progresión y la mortalidad en cáncer. Está muy demostrada, por ejemplo, en la apnea del sueño en cáncer de mama, el deterioro cognitivo, la demencia, síndrome metabólico, las hormonas, todos tienen un ciclo circadiano, entonces se alteran mucho en pacientes que tienen apnea del sueño y también sabemos, muy importante, accidentes de tránsito. Ahora, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Son episodios recurrentes de obstrucción total o parcial de la vía aérea superior a consecuencia de una alteración anatómica, pero también funcional, provocando descensos en la saturación, cambios en la presión intratorácica, microdespertares que dan lugar a un sueño no reparador, somnolencia diurna excesiva, trastornos cognitivos conductuales, respiratorios, cardiovasculares, metabólicos o inflamatorios, porque dormir es muy importante para nuestro organismo. Algunos conceptos solamente para que los mencionemos, pero no es tan importante saber cómo, qué es específicamente una apnea obstructiva. Pero la apnea obstructiva es la ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria durante 10 segundos en presencia de un esfuerzo respiratorio. La hipopnea es una reducción entre el 30 y el 90%, también mayor a 10 segundos, pero que se acompaña de una saturación mayor al 3% o un microdespertar en el electroencefalograma. Por otro lado, la apnea central, disminución de mayor al 90% por 10 segundos, pero en ausencia de esfuerzo respiratorio. Y la apnea mixta es aquella que parte con ausencia de esfuerzo respiratorio y luego ya tiene esfuerzo respiratorio. Patricio Estrella es como el chico símbolo de la apnea obstructiva del sueño. Podemos definir la gravedad de la apnea del sueño. Lo que se acostumbra a utilizar es esto, ya que es como lo más antiguo, que no siempre es correcto, pero sí es una forma de clasificar la gravedad de la apnea del sueño por el índice de apnea y hipopnea por hora. Y esto según la Academia Americana del Sueño. Una apnea obstructiva leve entre 5 y 15 apneas hipopneas por hora, apnea obstructiva moderada entre 15 y 30 por hora y una apnea obstructiva del sueño severa cuando ya son mayor de 30 episodios de apnea y hipopneas por hora. O sea, bajo 5 normal. Por otro lado, en cuanto a la anamnesis, bueno, va a llegar un paciente que va a consultar, por ejemplo, por ronquidos o que viene con la pareja y la pareja dice que ronca. Y van a preguntar por la severidad de los ronquidos, la frecuencia, si es ocasional, por ejemplo, es solamente cuando bebe alcohol, cuando está muy cansado, cuando duerme solamente boca arriba o si es todas las noches. Si tiene apneas presenciadas o síntomas sugerentes de apnea obstructiva del sueño, ¿cuál es su higiene del sueño? Hay mucha gente que, por ejemplo, duerme 4 o 5 horas todas las noches, obviamente va a andar muerto de sueño durante el día. ¿Cuáles son las repercusiones en la vida diaria? Si anda con mucho sueño, si tiene problemas de concentración, si está muy irritable, etcétera. Dentro de aquellos síntomas que son sugerentes de apnea obstructiva del sueño, porque de repente hay gente que duerme sola, que no lo han visto haciendo apnea y que ellos duermen nomás, entonces no saben si hacen apnea o no. Entonces hay algunos síntomas que nos pueden hacer sospechar que este paciente sí tenga apnea. Por ejemplo, bueno, apneas observadas por testigos, obviamente que sí, pero sudoración nocturna, eventos asfícticos, gente que despierta en la noche, por ejemplo, ahogada, mucho cansancio, somnolencia diurna excesiva, si despiertan con dolor de cabeza, no el dolor de cabeza durante el día, sino que despiertan con una sensación como de abombamiento. Síntomas neurocognitivos como déficit de concentración, fallas de memoria, cambios de humor, ansiedad y depresión, y esto también puede confundirnos con otras cosas, ¿ya? Em, Hay que complementar, además de preguntar directamente por lo que es ronquido y apnea, obstrucción nasal, ¿sí? Causas de obstrucción nasal pueden ser inflamatorias como la rinitis, alérgica, no alérgica, infecciosas.
infecciosas como la rinoceronositis aguda, alteraciones anatómicas como desviación septal, hipertrofia de cornete. En cuanto a los medicamentos, el uso de benzodiazepinas, por ejemplo, en Chile mucha gente ocupa benzodiazepinas para dormir, de señoras que llevan así años utilizando. Bueno, eso obviamente genera más ronquido y más apnea del sueño, lo mismo que el uso de relajantes musculares. El consumo de alcohol, de tabaco van a inflamar la vía aérea, el reflujo gastroesofágico también va a inflamar la vía aérea. Bueno, y el alcohol también produce una sedación, una hipotonía muscular que también produce apnea del sueño. En cuanto al reflujo, como bien dije, puede inflamar la vía aérea, pero usualmente los pacientes que roncan y hacen apneas también tienen reflujo nocturno, ¿ya? ¿Por qué? Están acostados por una cosa de gravedad, la guatita está casi al mismo nivel que el cuello, entonces si hacen así, eso igual es como una presión negativa ahí para que pueda haber episodios de reflujo en la noche. Y son pacientes que a veces despiertan en la noche como por el mismo reflujo. Complementar la historia con la pareja es súper importante. A veces uno se lleva sorpresas que el paciente dice, no, yo duermo súper bien, y la pareja dice, no, despierta N veces en la noche, se da vueltas, por ejemplo, o el paciente piensa que no ronca y en verdad sí ronca, entonces siempre ayuda a complementar uno con la pareja. Y preguntar siempre por otras alteraciones de sueño. Entonces, por ejemplo, si antes de quedarse dormido tiene necesidad de rascarse, de mover las piernas por alguna incomodidad, si tiene algún insomnio, insomnio importante, ¿sí? De mantención o de conciliación, si tiene muchas parálisis del sueño, esas son cosas que hay que complementar. Aquí me equivoqué, puse infecciosa rhinosinusitis crónica, es inflamatoria crónica, pero no es infecciosa, ¿sí? Por si acaso. Y bueno, puede que haya un paciente que venga consultando derechamente por ronquido y va a estar un poco fácil igual ahí establecer como la sospecha o qué hacer. Pero hay pacientes que no necesariamente van a venir por ronquido a su consulta cuando ustedes los vean, pero que sí uno tiene que tener una alta sospecha de que este paciente tiene apnea del sueño. Por ejemplo, pacientes con obesidad, un IMC mayor a 35, sospechoso de que tenga apnea del sueño, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes a los cuales ustedes le piden un holter de presión arterial y tiene ausencia de DIP nocturno, es decir, que en la noche la presión no les baja o incluso les sube la presión arterial. Eso es muy sugerente de apnea obstructiva del sueño. Pacientes diabéticos, arritmias nocturnas, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, hipertensión pulmonar, individuos con alto riesgo de accidente, preoperatoria cirugía bariátrica, un poco con esto mismo de la obesidad alta, y enfermedades respiratorias crónicas que tienen mayor deterioro gasométrico del esperable, también es sospechoso de apnea obstructiva del sueño. Entonces, puede ser que ustedes vean un paciente que llegue con un Holter, por ejemplo, que dice ausencia de DIP nocturno y ustedes les van a preguntar por ronquido o síntomas de apnea, o pacientes que ustedes están probando medicamentos para la hipertensión y que no logra controlar adecuadamente, bueno, también sospechar apnea del sueño. Entonces ya tenemos a nuestro paciente que le tomamos la historia clínica y vamos a ir a evaluar el examen físico. En cuanto al examen físico, en adultos es mucho más complejo que en los niños y el problema habitualmente es multifactorial, donde existe colapso a distintos niveles, retropalatales, las paredes laterales de la faringe, retrolingual, colapso epiglótico, y el examen físico igual es importante para tratar de ofrecer un tratamiento adecuado a cada paciente. En cuanto al examen físico, el factor de riesgo modificable más importante es la obesidad. Y se ha visto que un IMC mayor a 30 genera un factor de riesgo de colapsabilidad de 2,14 veces más. Existe una relación directa entre el índice de apnea y hipopnea y el grado de obesidad. Y esto es porque se acumula grasita en las paredes laterales de la faringe, en la base de la lengua. También aumenta la presión, se eleva el diafragma. Entonces eso también aumenta el riesgo de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, además de eso, el perímetro cervical también puede ser sugerente de apnea obstructiva del sueño. Pacientes que tienen un perímetro cervical de 41 o 43 tienen una alta probabilidad de apnea del sueño. Pacientes con 48 casi seguro que sí o sí lo tienen. Y pacientes que tienen un perímetro cervical menor a 37, una baja probabilidad de apnea del sueño. Permiso. Entonces también, además de pesar a nuestro paciente, vamos a hacer una evaluación de la cavidad nasal. Cosa importante, eso sí, es que la nariz puede roncar, pero no hacer apnea del sueño. Me imagino que a todos les ha pasado que de repente han estado muy resfriados y roncan por eso. Porque claro, si tienen la nariz tapada,
van a respirar por la boca, eso va a hacer que la lengua se caiga más fácil, que colapsen más fácil las paredes de la faringe. Sin embargo, la obstrucción nasal no parece ser un factor importante en lo que es la apnea obstructiva del sueño, sobre todo moderado o severo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien hace apnea del sueño y viene y dice, no, si yo me opero el tabique, se me va a pasar la apnea del sueño, eso es falso, lamentablemente, ojalá fuera tan sencillo. Perdón, tengo a mi gatita aquí. La obstrucción nasal puede favorecer el ronquido, puede empeorar obviamente una apnea del sueño, pero no es el factor de riesgo fundamental. Lo que produce el ronquido y las apneas son las paredes de la faringe, la base de lengua, eso es. De todas formas, es súper importante tener la vía aérea permeable desde la nariz para mejorar el ronquido y la apnea. Por lo tanto, vamos a evaluar lo que es desviación septal, deformidades de la nariz, soporte de la punta nasal, colapsos valvulares, hipertrofia de cornetes, entre otros. Vamos a evaluar sí o sí la cavidad oral también. Vamos a ver el paladar duro, si es que existen paladares ogivales, por ejemplo, las amígdalas palatinas con la clasificación de Brodsky del 1 al 4, que me imagino la conocen ya. Y usualmente la hiperplasia amigdalina o adenomigdalina no es tan importante en adultos o no es tan frecuente en adultos. De repente vemos, sí, adultos que nunca lo operaron cuando eran chicos, entonces igual llegan con las amígdalas súper grandes. Pero usualmente no son así. Usualmente los pacientes que roncan y son adultos son pacientes con mala empatía 3, 4, amígdalas chicas, etcétera. Por lo tanto, la hiperplasia adenoamigdalina es más frecuente como factor en la infancia más que de adultos. Igual puede suceder. Aparte que la adenoides también empieza a desaparecer más o menos a los 12 años. Entonces es poco probable que uno vea un adulto con adenoides. En la cavidad oral también vamos a evaluar con escalas, por ejemplo, el Mallampati, todos la conocemos. Tipo 1 es cuando vemos absolutamente todo. 2 cuando logramos ver, por ejemplo, parcialmente las amígdalas nomás, como hasta la mitad. 3 cuando vemos paladar blando y 4 cuando vemos solamente paladar duro. La clasificación de Friedman es muy similar a Mallampati, solo que con lengua adentro. Y tenemos que observar igual la mandíbula. No, no hay que hacer como mediciones especiales, no somos odontólogos, pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, la perita hacia atrás, pacientes con oclusión tipo 2, hombres típico que se dejan la barba, por ejemplo, para ocultar que tienen oclusión tipo 2, que tienen retrognatia. Esos pacientes, al tener la mandíbula más hacia atrás o más pequeña, la lengua también se posiciona más hacia atrás y eso obviamente le resta espacio a la vía aérea superior, ¿sí? Y bueno, paladar ojival, habitualmente los pacientes que tienen el paladar así, el paladar es como que vivieran en una casa pareada con la nariz. Entonces, si yo tengo un paladar ojival, probablemente son pacientes que tienen desviaciones del tabique, probablemente son pacientes que han tenido respiración bucal, que genera distintas alteraciones anatómicas de la vía aérea superior. Entonces, le tomé la historia a mi paciente, le hice el examen físico y ¿qué estudio le puedo solicitar? Bueno, la polisomnografía es el gol estándar porque evalúa tanto variables respiratorias, cardiológicas y neurofisiológicas. Entonces yo tengo un paciente que tiene sospecha de apnea obstructiva del sueño. Si el paciente tiene síntomas y signos que son sugerentes de apnea obstructiva del sueño, y si este paciente no tiene enfermedades cardiopulmonares inestables, por ejemplo, enfermedades respiratorias importantes, neuromusculares, si no tiene historia de hipoventilación, de stroke, uso de opioides o otros trastornos o sea, otros trastornos del sueño importantes, yo a este paciente le puedo pedir una poligrafía respiratoria ambulatoria, que es un examen que uno se hace en la casa, ¿sí? Y que también lo hacen en Chile. En cambio, si este paciente tiene sospecha de apnea obstructiva del sueño y además tiene enfermedad cardiopulmonar, stroke, enfermedades neuromusculares, etcétera, etcétera, a este paciente sí o sí le tengo que pedir polisomnografía, que es lo que más habitualmente pedimos en Chile, ¿sí? Esto es un poco de lo mismo, solo que en español y quizás más clarito también. Yo sospecho que un paciente tiene apnea del sueño y si tiene una intermedia o alta probabilidad y tiene enfermedad cardiopulmonar estable, otros trastornos de sueño, otros trastornos respiratorios, yo sí o sí le voy a pedir polisomnografía. Si no tiene esto y yo tengo una alta sospecha, le voy a pedir una poligrafía respiratoria ambulatoria, por ejemplo. Si tiene baja probabilidad de tener apnea del sueño, yo recomiendo tomar mejor polisomnografía que poligrafía, ¿ya? Entonces,
El médico general tiene que sospechar, tomar la historia, hacer el examen físico y solicitar el examen. Ustedes pueden solicitar el examen, le pueden pedir la polisomnografía o la poligrafía respiratoria ambulatoria y luego con eso derivar a un especialista de sueño, que no necesariamente tiene que ser otorrino de sueño. Hay neurólogos que saben mucho de sueño, hay broncopulmonares que también manejan esto. No todos los otorrinos manejan de sueño, no todos los neurólogos manejan el sueño, entonces ojalá que sea algún médico, esto no es de una especialidad en particular, que tenga un poquitito más de conocimiento sobre el tema, ¿sí? Recomendaciones para la orden cuando ustedes pidan la polisomnografía. Polisomnografía nocturna con titulación de CPAP en caso de ser necesario, ¿ya? Con diagnóstico OBS, apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué les sugiero pedirlo así? Porque esto, por ejemplo, si un paciente hace muchas apneas durante la primera mitad de la noche, le van a colocar el CPAP para probar. Si no hace tantas apneas, no se lo van a utilizar. En algunos lugares hacen noche dividida y en otros lugares a veces prestan el equipo para hacerse titulación en la casa, ¿ya? Ahora, una cosa importante igual es que esto no es lo ideal, es lo que habitualmente hacemos, pero en el mundo ideal uno debería pedir la polisomnografía nocturna, noche completa, o sea, una polisomnografía basal, y luego una titulación domiciliaria. Sin embargo, eso a veces es muy caro para los pacientes. Si los pacientes tienen todos los recursos y ustedes pueden pedirlo, como dije, lo ideal es polisonografía basal y posteriormente una titulación de CPAP. ¿Por qué? Porque habitualmente en la segunda mitad de la noche hay más sueño REM. El sueño REM es donde uno sueña, independiente si uno se acuerda o no, y en esa fase de sueño, naturalmente hay una atonía muscular, ¿sí? La musculatura se relaja por completo, porque si no, uno andaría actuando todos los sueños y andaría pegando patadas, saltando. Entonces, naturalmente hay una atonía muscular y eso hace que muchas veces aumente la apnea obstructiva del sueño. Entonces, si tomo solamente la primera mitad de la noche, se me pueden pasar pacientes que tienen más apnea del sueño, pero la polisomnografía nocturna cuando es así, pueden hacer una noche dividida y eso ahorra económicamente, bueno, ahorra economía para el paciente y también puede ahorrar tiempo en el diagnóstico. Entonces, usualmente uno pide esto, aunque como mencioné recién, no es lo ideal. Si usted no está seguro si pedir entre polisomnografía o poligrafía, váyanse a la segura y pidan la polisomnografía, ¿ya? Cosas importantes, mencionar que la polisomnografía tiene bono PAD de FONASA, incluido el noche dividida, si ustedes lo colocan así. Sale más o menos a pagar 180.000 pesos en distintos lados para el paciente. Igual es un examen caro a pesar del bono PAD. Entonces, claro, vuelvo a complementar un poco la anterior. Si uno pide una polisomnografía y además pide otra noche para titular o que lo titulen en domicilio, eso puede salirle a veces más de 300.000 pesos al paciente y mucha gente no tiene el dinero para costear eso. Otra cosa es que la poligrafía respiratoria ambulatoria ahora está codificada por FONASA desde hace como unos 3 4 años y en algunos lugares donde aceptan el código, porque no en todos, sale más o menos 50.000 pesos por FONASA el examen, lo que es bastante económico, pero no en todos lados es así, en algunos lados la poligrafía incluso puede salir más caro que la polisomnografía, pero es como datitos para que sepa, ¿ya? Pero la polisomnografía nocturna si ustedes la colocan así, va a ser noche dividida en caso de que el paciente haga muchas apneas y tiene bono PAD de FONASA y si no, bueno, está cubierto por las ISAPRES de acuerdo a la cobertura de cada persona. Otros exámenes no se ha encontrado evidencia que la resonancia o el escáner sirvan como pruebas de diagnóstico o para evaluar la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. Si un escáner me puede servir para evaluar una desviación del tabique, pero no para evaluar si el paciente tiene apnea del sueño, por ejemplo. Y la nasofibroscopía puede evaluar posibles sitios de obstrucción de la vía aérea y tiene mayor utilidad en pacientes que van a ir a cirugía. Otro examen que les quería comentar para que sepan que hay hartas cosas que se pueden hacer en la apnea del sueño y que esto ha ido avanzando harto. Es la endoscopía del sueño inducida por fármacos, que es básicamente hacer una nasofibroscopía con el paciente durmiendo. El anestesista le coloca medicamentos para inducir un sueño lo más parecido al sueño fisiológico. Y en ese momento hacemos una nasofibroscopía para evaluar cuáles son los sitios de colapso, cuál es el patrón. Además podemos probar ciertos tipos de tratamientos, podemos individualizar el tratamiento de cada paciente. Cosa importante, eso sí, es que no reemplaza la polisomnografía o poligrafía respiratoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un paciente.
en donde le estamos haciendo una endoscopía del seno. Estoy ahí en la nasofaringe mirando hacia abajo. Ahí está la úvula. Podemos ver que existe un colapso de predominio lateral de las paredes. Incluso en la orofaringe también se colapsa de predominio lateral. Y vemos que la base de lengua no se está cayendo, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo un diagnóstico de dónde se está produciendo el ronquido y la apnea. Como dije, también podemos evaluar tratamiento. Por ejemplo, este es un paciente con un CPAP a 8 centímetros de agua. Estoy hablando igual. Y vemos que la velofaringe está completamente abierta y funciona perfecto, por ejemplo, para tratar a este paciente en donde logra vencer el colapso de la vía aérea. Otro tipo de tratamiento, por ejemplo, este es un paciente que también tenía apnea del sueño y que lo roncaba en la epiglotis, ni siquiera le roncaba la velofaringe, sus amígdalas ni la base de lengua, sino que la epiglotis se le colapsaba. Esto no es tan frecuente en todo caso. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Ah, bueno, aquí se ve un poquito más arriba la velofaringe. Esta es la amígdala de un lado que estaba un poquito grande. De hecho, tenía de un lado una amígdala grado 3, pero vemos que el paladar no se colapsa. No es como el anterior, por ejemplo. Entonces ahí yo ya sé dónde está su problema, que es la epiglotis. Y en este caso le pusimos al paciente en ese mismo examen que estábamos haciendo, la endoscopía de sueño, un dispositivo de avance mandibular. El dispositivo de avance mandibular es una plaquita parecida a la del bruxismo que también hacen los TTM, los odontólogos, y lo que hace es protruir la mandíbula en la noche un poquito, tirar la mandíbula hacia adelante y eso libera el espacio. Entonces, por ejemplo, en este paciente lo probamos y podemos ver que ya no colapsa la vía aérea, ¿cierto? Entonces ya no se ve lo del otro lado, entonces yo ya sé que este paciente no necesariamente se tiene que operar de la epiglotis, sino que un dispositivo de avance mandibular, que es estas plaquitas, como le decía, podría ser una muy buena alternativa de tratamiento. Entonces, estamos tratando como de tratar mejor a nuestros pacientes que tienen apnea del sueño. En cuanto a la gravedad de la apnea obstructiva del sueño, como les mencioné, lo típico es como dividirlos de acuerdo al índice de apnea y hipopnea. 5 a 15 leve, 15 a 30 moderado, sobre 30 severo, sobre 50 es muy severo, pero también hay que tomar en consideración otras cosas. Por ejemplo, el CT90 es el porcentaje en que el porcentaje de tiempo en que el oxígeno está bajo el 90%, la saturación está bajo el 90%. También con eso podemos evaluar si tienen otras comorbilidades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, no solamente el índice de apnea y hipopnea, sino que otras repercusiones también. En todos los pacientes que tengo ronquía, apnea obstructiva del sueño, voy a recomendar medidas de higiene del sueño. Voy a recomendar que no fumen, que no beban alcohol, que no coman tarde, por ejemplo, que mantengan un peso saludable. Si un paciente tiene un índice de apnea y hipopnea menor a 5, es decir, que no tiene apnea del sueño, sino que ronca nada más, podemos ocupar los dispositivos de avance mandibular, podemos hacer cirugía para tratar el ronquido de acuerdo a dónde esté el punto de obstrucción. Si tiene pacientes, esto está malo, debería ser un índice de apnea y hipopnea mayor a 30. Sí o sí, CPAP es la primera alternativa de tratamiento. De hecho, el CPAP es el gol estándar de tratamiento para la apnea obstructiva del sueño. Pacientes con apnea severa, lo ideal es sí o sí el CPAP. Pacientes que tienen apneas leves, ahí ya puede ser una apnea leve, idealmente uno no le va a poner un CPAP. Podría ser un dispositivo, podría ser una cirugía, podría ser terapia miofuncional, que es terapia fonoaudiológica. Em, Existe terapia fonoaudiológica para fortalecer la musculatura de la lengua, del paladar, y eso también se ha demostrado que ayuda con respecto al ronquido y la apnea. De hecho, hay unos estudios de muy baja evidencia, eso sí, que demuestran que en pacientes que son instrumentistas de viento, por ejemplo, roncan menos porque tienen así la faringe súper fortalecida, que en la noche la musculatura no colapsa. Pacientes con apneas moderadas pueden ser cirugía, por ejemplo, puede ser también utilizar el CPAP en pacientes con apneas moderadas, por lo tanto tenemos distintas alternativas de tratamiento que, como dije, van desde cirugía, dispositivos, CPAP, terapia posicional, por ejemplo, que el paciente duerma de lado, hay almohadas especiales o cosas especiales que se pueden hacer, la baja de peso, terapia miofuncional, en otros países está el implante nervio hipogloso, por ejemplo, que también puede ayudar. Y obviamente tratar de hacer un tratamiento personalizado. En cuanto a la cirugía, ya no hacemos, no sé si ustedes han escuchado o han visto la uvulopalatoplastía, que es una cirugía que debería estar en desuso, donde se llegaba y se cortaba la úvula, se cortaban los pilares, se sacaban las amígdalas. Esa cirugía tiene un porcentaje de efectividad del 50%, que es súper bajo.
En cambio, las técnicas modernas que intentan reposicionar la musculatura de la faringe, por ejemplo, tienen entre un 85 y 90% de efectividad, cirugías más avanzadas de base de lengua, bueno, el CPAP, el dispositivo de avance, la terapia miofuncional, por ejemplo. Entonces, ustedes reciben a este paciente que tiene sospecha o que ustedes sospecharon que tiene apnea del sueño, le hicieron el examen físico, le pidieron el estudio del sueño y por mientras, ¿qué pueden hacer? Bueno, obviamente recomendarle medidas de higiene del sueño, que trate de acostarse y levantarse a la misma hora, el tema de las pantallas, una luz tenue en la habitación, tratar de no comer tan tarde, 2 horas antes de dormir, tratar de evitar el alcohol, el café sobre todo después de las 4 de la tarde, etcétera. Y yo le puedo decir, bueno, si usted ronca, trate de hacerse el estudio, luego vaya con el especialista de sueño y por mientras, dormir de lado en general les ayuda a todos más que dormir boca arriba. Tratamiento de la obstrucción nasal, si ustedes ven a un paciente con rinitis crónica, le van a dejar corticoides intranasales, un antihistamínico, porque eso igual lo va a ayudar, aunque no le quite la apnea del sueño, igual lo va a ayudar. Mantener una rutina de sueño regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, mantener el peso saludable, evitar sedantes y relajantes, el ejercicio físico también, y bueno, y no lo coloqué ahí, que me faltó, el tratamiento del reflujo también. ¿Ya? Cosas que por mientras podemos indicarles a nuestros pacientes. Muy cortito, porque yo sé que igual tienen otra charla de esto, es que en apnea obstructiva en niños es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto. Bueno, tienen síntomas nocturnos como ronquidos, apneas presenciadas, posturas anómalas en donde hiperextienden el cuello, por ejemplo, para dormir, duermen inquietos, sudan en la noche, enuresis, pueden tener síntomas diurnos como la respiración bucal, hiperactividad, irritabilidad, disminución del rendimiento escolar. La somnolencia, a diferencia de los adultos, aparece más en los adolescentes, por ejemplo, en los niños más pequeños, los preescolares sobre todo, más irritables nomás, ¿ya? Y bueno, la primera es la hiperplasia adenoamigdalina, pero también, por ejemplo, la rinitis, niños que tienen la nariz muy tapada, roncan también, obesidad, malformaciones craneofaciales y enfermedades neuromusculares. Entonces, si ustedes sospechan una apnea obstructiva del sueño en niños, si el paciente tiene una hiperplasia adenoamigdalina, súper, se vaya al otorrino. Si no tiene y el paciente no tiene tampoco ninguna otra síndrome craneofacial, neuromuscular ni nada, igual derivar al otorrino para que le evalúe la vía aérea superior. Ahora, si el paciente tiene algún síndrome, por ejemplo, enfermedad neuromuscular, etcétera, ahí sí o sí polisomnografía. De todas formas, mi consejo es que cuando ustedes reciban un niño que ronca, aunque le vean las amígdalas grandes, siempre déjenle tratamiento para la rinitis, ¿sí? Antihistamínico o corticoides intranasales, la dosis de un puff al día en menores de 12 y 2 puff al día en mayores de 12 años. Muchas veces ayuda, de hecho hay un Cochrane en pacientes con hiperplasia adenoidea, donde se demuestra que efectivamente el corticoide inhalado puede reducir también el tamaño del adenoides, puede mejorar la apnea obstructiva del sueño, entonces yo, paciente que veo y que aunque tenga las amígdalas grandes, le dejo corticoides intranasales para probar, ¿ya? Ahora voy a ir con unos casos clínicos. Tenemos dos nomás y ya con eso terminamos nuestra charla del día de hoy. Permiso. Entonces, caso clínico número uno, un paciente de 34 años masculino, obesidad tipo 1, reflujo gastroesofágico, y su motivo de consulta es excesiva somnolencia diurna, con severa somnolencia, repercusión a actividades laborales, ronquidos y apneas presenciadas, se queda dormido en el trabajo, bajo rendimiento. Este paciente es médico y lo despiertan en los turnos para que deje roncar. De hecho, era un becado de urgencia. Entonces se queda dormido en el computador, lo despertaban en la noche porque, claro, cuando hacían la turnada roncaba mucho. Un Epworth, que es una escala de somnolencia que estaba súper alto y una alta probabilidad de apnea del sueño según esa otra escala. Este es el examen físico así de primera impresión, claramente obeso, donde tenemos un perímetro cervical muy aumentado, ¿cierto? Un IMC de 32, un perímetro cervical de 46, una desviación septal no obstructiva. Al examen físico, un Mallampati 3, un Freeman Position de 3 también, un paladar largo, ¿cierto? Unas amígdalas grandes en todo caso, tiene una hiperplasia amigdalina este paciente, con una úvula que está muy edematosa, muy elongada, o sea, muchas características físicas de paciente roncador, paladar ojival, si lo alcanzan a ver ahí.
Entonces se hizo una polisomnografía, esta es la peor polisomnografía que yo he visto, de 140 apneas, hipoapneas por hora. Acuérdense que bajo 5 lo normal, sobre 30 severo, sobre 50 muy severo, este paciente hacía 140 apneas, hipoapneas por hora. Una saturación basal del 86% y una saturación mínima del 68%, y el CT90, que es el porcentaje de tiempo de saturación menor al 90% del 82% de la noche. O sea, este paciente toda la noche estaba en apnea y desaturando. Se hizo una titulación domiciliaria de CPAP con muy buenos resultados. Se lo llevó 6 días, de hecho, lo ocupó 6 horas y media en promedio y el índice de apnea y hipopnea le bajó de 140 a 1,4 apneas por hora, bajo 5 lo normal y maravilloso. En verdad el paciente sintió que dormía mucho mejor, que ya no andaba con sueño, ya no andaba con dolor de cabeza, ya no andaba como con esa sensación de niebla mental, ya no se quedaba dormido. Así que muy bien por este paciente, que le fue súper bien con su CPAP y su titulación, y actualmente está ocupando su CPAP de tratamiento. Este es otro caso clínico, un paciente de 51 años de sexo masculino con antecedentes de hipertensión y dislipidemia. Y este paciente fue derivado desde cardiología por un Holter de presión arterial con ausencia de nocturno. Ahora, al interrogatorio dirigido, y esta paciente llegó con la señora, apneas presenciadas y dormía en una pieza aparte, porque la señora tenía insomnio y ya no podían dormir juntos, en verdad. Ahora, él refiere sentirse súper bien, no anda con sueño durante el día, en verdad, casi que la señora era como el problema y no él, ¿ya? No tanta somnolencia, efectivamente. El examen físico, un IMC de 27,7, un perímetro cervical de 40, una desviación septal no obstructiva. Vemos el examen de la cavidad oral. Pues vamos solo para hablar blando inicialmente, o sea, ya 3 al tiro. Vemos las amígdalas que son pequeñitas, ¿sí? Pero, y voy a detenerme acá, a ver, en el examen físico tienen las amígdalas pequeñas, pero si se fijan, ese y ese musculito, que son los músculos palatofaringeos, están muy estrechos entre sí, ¿sí? Entonces, no es que tengan las amígdalas muy grandes, sino que tienen unas amígdalas pequeñas, pero los músculos palatofaringeos, los pilares posteriores de la faringe, están muy cerca entre sí, entonces una faringe muy estrecha, ¿ya? Oclusión tipo 1. No sé si creo que había nada más importante. Y este es como el examen físico habitual de los pacientes roncadores, adultos. Se hizo una polisomnografía con un índice de apnea y hipopnea de 33,2 apneas por hora, apnea obstructiva severa, no tanto como el otro, pero igual severa. Una saturación basal del 94%, una saturación mínima del 81%, un CT90 de 5,9%. Ahora, ay, quedó malo eso. Este paciente no tolera y rechaza sí o sí utilizar el CPAP. Y esto suele pasar en pacientes que no sienten que tienen un problema. Ya un paciente que piensa que duerme, que descansa súper bien, es súper difícil poder convencerlo de que ocupe un CPAP. Como que están cerrados mentalmente a eso. En mi experiencia, los pacientes que tienen apertura mental a utilizarlo andan súper bien con el CPAP. La tecnología ha avanzado mucho, las máquinas actuales no suenan, solo hay que darle la oportunidad al dispositivo. En general, los pacientes que rechazan es como algo más mental, que realmente no lo quieran, no lo puedan ocupar. Pero bueno, este paciente dijo que no se iba a titular, que no lo iba a ocupar, así que quería evaluar una opción quirúrgica y le hicimos la endoscopia del sueño. Ahí estamos viendo a nivel del velo del paladar, donde existe un colapso concéntrico de predominio lateral, es decir, que las paredes de la faringe estaban produciendo problemas. Ahí, casi haciendo la mía. Y vemos que abajo la base de lengua ni la epiglotis se colapsa, sino que son las paredes laterales de la faringe que están generando problemas. Entonces a este paciente le hicimos una faringoplastia de expansión con suturas barbadas, de reposición con suturas barbadas. Este no es el postoperatorio de ese paciente, es de otro, que no, a este paciente no tenía la foto de su postoperatorio. Pero lo que busca la cirugía es reposicionar la musculatura de la faringe y ampliar el espacio. Y se fijan que ahí el espacio que queda entre los músculos es mucho más amplio, no se llega y se corta la musculatura, y yo le explico a mis pacientes que es como hacer una especie de lifting, pero del paladar, ¿no? Este paciente quedó muy contento y bueno, a modo de conclusión, la apnea obstructiva del sueño es muy frecuente en nuestra población, trayendo problemas personales, familiares y también aumento de riesgo cardiovascular y de otros.
En niños la causa más frecuencia es la preplasia adenoamigdalina, pero en adultos ya se pone más difícil, es multifactorial, multinivel. Es importante la evaluación completa y un manejo personalizado. Y en adultos con sospecha de apnea obstructiva del sueño es necesario un estudio de sueño sí o sí, ¿ya? Sí o sí, polisomnografía o poligrafía, si no saben cuál pedir, polisomnografía, para evaluar la gravedad y el tratamiento necesario para cada paciente. Esa es un poco de bibliografía, habían otras que estaban en las diapositivas y muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por su clase. Súper, súper clara. Qué bueno. Vamos a ver si hay alguien que tenga dudas. Las pueden decir por el Ujú. chat o por micrófono. Ya, aquí dice, hay una pregunta en el chat. Javier dice, en una de las diapositivas de tratamiento habían algunas opciones farmacológicas como la acetazolamida. Ah, Si pudiera explicar un poco más ese punto. sí, no, la acetazolamida es cuando hay pacientes que tienen apneas centrales, ¿ya? Y hay pacientes que de repente, cuando hacen muchas apneas, cuando se les coloca el CPAP, empiezan a barrer el CO2 y al barrer el CO2 como mecanismo compensatorio empiezan a hacer apneas centrales, ¿ya? Y en ese caso uno les puede dar acetazolamida porque tienen un como control respiratorio inestable. Pero claro, eso es para algún tipo de paciente, no es para la apnea obstructiva del sueño propiamente tal, sino que son para pacientes con apneas centrales o que al poner el CPAP empiezan a hacer apneas centrales porque empiezan a barrer el CO2. Ya, súper. Entonces, si alguien más tiene alguna otra duda, se me quedó pegado acá. No puedo ver si hay dudas en el chat. No sé si Voy a alguien- dejar de compartir para ver yo Ah, también ahí el sí. chat. No, creo que no. Ya, súper. Entonces estaríamos, si sale alguna otra duda, se la podríamos enviar por Sí, correo. sí, ningún problema. Ahí me lo mandan por correo. Ya, muchas Ya gracias. pues. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Da igual. Chao. Chao. Ya, entonces a las 8:15 vamos a partir la siguiente clase con el doctor Papusinski.